Yuri Alexievich Gagarin fue la primera persona en volar hacia el espacio exterior el 12 de abril de 1961. Nació el 9 de marzo de 1934 en la villa de Klushino, en la región de Smolensk, en la antigua Unión Soviética. Fue hijo de Alexei Ivanovich y Anna Timofievna Gagarin. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó a Kovatsk, donde Gagarin retomó sus estudios hasta terminar en 1949. A los 16 años, tomó estudios de metalurgia y fundición en Moscú y se graduó con honores. 2 años después, luego de esto, hizo estudios técnicos en Saratov, sureste de Rusia, y se unió al Club de la Aviación de Saratov. Allí, un instructor le convenció de aplicar para la Fuerza Aérea y en 1955 entró a la Escuela de Pilotos de la Fuerza Aérea, graduándose en 1957. Fue asignado a la Flota Norte del Círculo Ártico, en donde aplicó para el entrenamiento de cosmonautas, en donde fue entrevistado en 1959, y el 7 de marzo de 1960 fue seleccionado como candidato líder de vuelo. El mismo año fue escogido en un grupo de 6 cosmonautas de entrenamiento avanzado para el primer vuelo tripulado del programa espacial Vostok y el primer vuelo espacial tripulado de la historia. Recibió el primer título oficial de cosmonauta de la Fuerza Aérea el 25 de enero de 1961. 3 meses después, el 12 de abril de 1961, se convierte en el primer hombre en hacer una órbita completa de la Tierra, aterrizando en paracaídas después de una misión que duró 108 minutos. El 25 de mayo lo ascendieron a comandante del grupo de cosmonautas, posición en la que duró 5 años. En septiembre de 1965 empezó el entrenamiento del programa Soyuz y fue asignado un año después como piloto backup del cosmonauta Vladimir Komarov, quien tripuló el Soyuz 1, quien luego de haber hecho 2 órbitas de la Tierra en solitario, murió al precipitarse la cápsula al suelo debido a una falla de su paracaídas el 24 de abril de 1967. 5 días del fatal accidente del Soyuz 1, Gagarin fue removido de su estatus de vuelo con su rango de coronel. Continuó con sus estudios, graduándose en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Kuski en febrero de 1968. Al mes siguiente, el 27 de marzo de 1968, a la edad de 34 años, el cosmonauta muere en un accidente aéreo en el jet de entrenamiento MiG-15 junto con su instructor Vladimir Sergogin. Yuri Gagarin deja una viuda, Valentina Ivanovna Gorchova, y sus 2 hijas, Yelena y Galina, nacidas el 10 de abril de 1959 y el 7 de marzo de 1961 respectivamente. Cada 12 de abril se conmemora la proeza de este cosmonauta a bordo de la nave Vostok, y ACME, alguien que me explique, se une a su 60º aniversario. ¡Feliz órbita terrestre!